y medio de la tribulación de la última semana de las 70 semanas de Daniel profeta. Esta última semana es de 7 heliocrones. 3 años y medio es la tribulación. Y lo que viene es la gran tribulación. O sea que si estamos finalizando la tribulación, lo que viene es terrible. Había yo en octubre dado una conferencia con respecto de los 7 siglos, 7 años, 7 meses de la muerte del gran maestre Jacques de Molay, que fue una línea activa del maestro Jacques Induceus y que en aquellos días los caballeros templarios pertenecieron al pueblo de Dios. No había otra forma donde estar. Ellos se filtraron en la iglesia del patrono, pero era necesario y además no había dónde más meterse. Y estos caballeros los guiaba o los mandaba el Papa, pero es que durante casi 200 años, o sea, 195 años de la existencia de la Orden del Temple, les digo que ningún Papa en esos 195 años, todos le tenían miedo al maestre que estaba gobernando el pueblo de Dios. Entonces, esto es una historia maravillosa, es algo que en cada época se presentan estos maestros. Hoy en día, el maestro Jacques Induceus y Samael Joabator de Con Miguel, bueno, están en el exilio. Pero si miramos la historia, esto es algo terrible, porque la persecución de aquella batalla que se formó en los cielos entre el gran dragón liderando la luz y las eternas tinieblas, lanzaron al gran dragón del absoluto y lo lanzaron a la esfera tierra. Y él se vino, pero en su cola trajo 3/4 partes de los moradores del cielo. Y una parte de ellas, de ellos, es el pueblo de Dios. La otra, los reyes soberanos. Llámese reyes soberanos, presidentes, todo lo que tenga que ver con la parte administrativa. ¿Sí? Eso es, y militar. Eso es reyes soberanos. Incluso los reyes soberanos nacen del militarismo. Y quien lideró ese militarismo fue Simeón. Y entre Leví y Judá se forma la iglesia, una iglesia que fue peleada a Dios y Dios se la entregó a ellos. Pero esto no quiere decir que ella sea la verdadera iglesia. Y por eso los caballeros templarios, no había más. Ahí se metieron, filtraditos allí. Pero vuelvo y les digo, nunca obedecieron las órdenes del Papa. El Papa siempre les tenía miedo. Lean la historia y verán. Esto es algo maravilloso. Entonces, ahorita se presenta la doctrina de la liberación final, porque es la tercera fase en la cual ya vienen tiempos difíciles, viene la gran tribulación. Entonces, la letra Bau, que es la letra sexta del alfabeto hebreo, ella nos pertenece a nosotros. Es la constante con que fue hecha la inteligencia humana. Y esa sexta letra
corresponde al 6º milenio. Y ya estamos finalizando, ya finalizando las 70 semanas de Daniel. Entonces viene el 7º día, que es el día de reposo, el día de descanso, el glorioso día que pertenece a la mujer, a la torre de Dios. Y ese es el día en que vale 1000 años y que viene, como dice Apocalipsis 12, que él regirá con vara de hierro. ¿Qué es vara de hierro? De hierro no es que sea error, no, es que es tajante, cortante, no va a tener, o sea, los va a alinear a todos. Sí, porque imagínense una iglesia hablando mal de la otra y la otra y la otra, es una Babilonia, no, eso hay que alinearlos a todos. Entonces, ese ser, ese es el que trae esa energía de Shiloh. Por eso se dijo en Génesis 49, allá del 5 en adelante, dice que no, hasta el 10, que no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. ¿Y por qué dice eso? Claro, esto es importante porque nos hacemos llamar Tao judíos de verdad. Y la palabra judío viene de Judá. Pero la historia de Judá no es muy buena. Léala, ahí está en la Sagrada Escritura. O sea, que es importante que conozcamos los grandes misterios que trae nuestros ancestros y más los doctrinarios. Bueno, si hay alguna pregunta, suéltenla. Sí, venerable maestro, si hay preguntas, por acá hay una Eva Monje que desea hacerle una pregunta a vuestra merced. Adelante, venerable Bitwer. Muy buen día o buena salud, venerable maestro Alfagar. Un saludo muy especial en este día, vuestra merced. Qué gusto oírle nuevamente. Maestro, la pregunta es, si puede ser muy específico como en la actitud vivencial de cómo se traaltan conscientemente los 12 traaltos de Heracles. Y realmente, digamos, como mínimamente como unos requisitos litúrgicos que vuestra merced vea indispensables en la oficiación de el connubio sexual de una pareja que hasta ahorita va a iniciar a vivenciar esas experiencias que debería realmente ante Jehová hacer para que eso sea agradable ante Jehová. Gratísimas. Bueno, gratitud a su merced por la pregunta. Bueno, son 2 preguntas, pero eso, cada una, las respuestas son 4 horas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Miren, las mitologías son maravillosas. En ellas hay gran conocimiento, sobre todo de la gran obra de Dios. Entonces, esas mitologías, esas historias, esos mitos, esas leyendas, hablan de que había un rey y que ese rey, pues, había un personaje llamado Heracles. Le dicen Hércules, bueno, pero a él lo mandaron a hacer 12 labores. Esas 12 labores son exactamente la gran obra de Dios. Pero los jóvenes no se interesan. Bueno,
no se interesan porque no hay quien explique. Lo importante ahora es explicar con lujo de detalles estas labores. Miren, yo les propondría a su mercedes o les haría algo que su mercedes o sea un programita o no sé, donde pudiésemos hablar de cada labor de Heracles, de esos 12 trabajos de Hércules, pero es que cada uno requiere mucha sabiduría, mucha explicación, porque es netamente la gran obra y es algo alquímico. La primera labor que hace Heracles o Hércules es enfrentarse a algo terrible, a un león. El león es la ley. Imagínense su mercedes que cuando el Dante Alighieri fue a bajar a los infiernos, que él fue a entrar a la selva oscura, un león, se encontró un león que lo estaba mirando. Y el Dante bajando y el león pensaba y decía, Dante, tú me debes unas cositas a mí. ¿Qué tal que el león nos diga, oiga, Tisú, usted me debe? O le diga a la niña que se va a casar, niña, así usted se vaya a casar, usted me debe. Entonces uno le dice, pero ¿cómo así, señor león? Y dice, sí, usted me debe. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Y su merced va para una selva, o sea, que va a meterse a algo interesante, como una niña que crece, se enamora y de pronto quiere formar un hogar y resulta que se mete en líos porque no conoce. Es exactamente lo mismo. El león le sale y dice, pues usted me debe y como usted no tiene guía ni nada. Entonces el Dante le sale un guía, que es el maestro Virgilio, el poeta coronado de Mantua. Le salió y le dijo, mira, yo te voy a llevar, te voy a guiar por el purgatorio y los infiernos. Pero tú tienes que recorrer el paraíso, pero por el paraíso no te puedo guiar yo. No porque yo no puedo. Te guiará Beatriz, o sea, el venerable maestro Boatriz. De ese Boatriz es el que nos guía por los cielos. Pero como en ese recorrido hay cosas interesantes y también muy peligrosas, como es bajar a la ciudad prometida de Dite Prometeo, Lucifer. Óigase bien, aquí ya tocamos un tema terrible. Claro, porque una de las líneas de Lucifer es el guía, Hakel Zeus Induceo. Uy, pero a él no le gusta que yo hable de él. No. Él dice, ay, ese Tisú, cuando habla de mí, yo me estremezco. Claro que sí, es que yo no solamente hablé de él, habló Dante. Dante dijo, allá hay una ciudad llamada Dite Prometeo. Y ahí hay una orden de que todos entran, nadie sale. Óigase bien. O sea que la salida tiene que ser por un guía, por un maestro, por un gurú. De ahí que tenemos dos mensajeros y entonces uno dice, bueno, la cosa como que está buena y vamos a esperar a ver por dónde es que es la salida. Pero Dante sí escribe que para entrar allá, Minos, el gigante, los coge en un dedito y los pasa y él sí les advierte, le dice, yo los dentro, pero yo no sé cómo ustedes van a salir. Y la pregunta sería, ¿cómo es que Boatriz, o sea, Beatriz, el amor del Dante,
lo saca. Entonces la pregunta es, ¿por dónde? ¿Sí? O sea que hay una cosa secreta. ¡Ay, qué cosa tan especial! Claro, porque es que en el templo sexual del eterno femenino existe esa salida secreta. Claro. Y eso es lo que los mensajeros vienen a enseñar. En el primer trato de Hércules es enfrentarse al león de Enmea. Y el león tenía 2 cuevas. O sea, tenía una guarida que tenía 2 entradas. En esoterismo se conoce como la cárcel y el cementerio. Y entonces cuando Heracles se metía por una, él se salía por la otra. Cuando se entraba por la otra, él se salía por la otra parte. Entonces, Heracles tenía un secreto que yo siempre lo he estado diciendo, pero a veces su merced no me creen. Pero bueno, yo sigo diciéndolo. Resulta que Heracles conocía el secreto del propóleo y ahora decimos, bueno, ¿y por qué el maestro Hakel Lunceus Induceus es apicultor? Porque él trata con las aves de Ja y las aves de Ja tienen 4 aliciertos: el propóleo, el polen, la miel y la jalea real. Y esas 4 son fundamentales en la gran obra de Dios. Y el propóleo es el primero que hay que utilizar. Y con el propóleo, Heracles cerró la puerta. Y dijo, ahora verá, le cerró la puerta. Y al cerrar la puerta, entonces se fue por el otro lado y claro, lo encontró allá y lo mató y le sacó el cuero junto con la cabeza y se lo puso en la cabeza y entonces ahí formó parte de la armadura argentada que traen o que trajeron los hijos de Dios. Cuando se habla Génesis 6, que los hijos de los hombres cuando tuvieron hijas, le nacieron hijas, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, sí eran hermosas, pero no hay algo más, que es que el eterno femenino de la inteligencia humana, del género femenino, tienen de las trompas de falopio activo Ida y Pingala a la cabeza. Óigase bien, esoteristas de la faz de la tierra. Todo el que me quiera oír. El eterno femenino es el que tiene activo Ida y Pingala de las trompas de falopio al cerebro en forma de 2 serpientes formando el caudiceo de Mercurio. Y el hombre, óigase bien, el hombre tiene un polo para arriba y un polo para abajo. Fíjense, por eso es que el Dante tiene que bajar a los infiernos, porque buscando el polo que está abajo, entonces se activa y se consigue lo que se llama el movimiento continuo, una cosa maravillosa en la alquimia sagrada. Ahora bien, desde tiempos inmemoriales viene esta doctrina en mitos, leyendas y todo. Entonces, por eso Teseo, hablando de Teseo, él tiene que bajar a los infiernos a cortar la cabeza de la medusa para liberar a Andrómeda. Entonces es una cosa interesante, pero esto es basado bajo el guía de un gurú. Y nosotros tenemos 2 gurús muy buenos, Hakel Lunceus Induceus y Samael Joab Torbeo.
Entonces, el propóleo es fundamental y ahí se utiliza el propóleo. Su código sería propóleo, pero se le dice propóleo porque nosotros nos metimos en un lío, y el lío es que se nos muere el alma. Por eso la Biblia dice, toda alma que pecare, ésta morirá. Y cuando se nos muere el alma, nosotros no somos nada. Necesitamos recuperar el alma. Y el primer trato que hace Hércules en enfrentarse al león, lo hace con el propóleo, como la abeja cuando llega a una colmena, la forra de propóleo. Es lo primero que hace la abeja. Igual tenemos que hacerlo nosotros. Por eso, esta doctrina es maravillosa, de que un guía o los guías sean apicultores. Claro, porque ellos traen esas cosas de esos registros de cómo se bajó o cómo entramos aquí a esta esfera, que es una esfera cárcel, y cómo tenemos que salir de ella. Entonces, ese sería uno. Pero la leyenda dice que se enfrenta a un jabalí, que se enfrenta, que tiene que ir por unas manzanas. Ese es otro cuento, pero bien largo. Claro, el cuento de las manzanas, porque allí en el jardín de las delicias. ¿Y a dónde queda ese jardín de las delicias? En el templo sexual del eterno femenino. Ahí está el jardín de las delicias. Algunos tontos idiotas van allá a molestar y a hacer cosas que no son, creyendo que son machos, remachos y contramachos, y resulta de que son unos cuiteados, tarados, que no saben nada. Allí, en ese jardín, se encuentra el árbol de la vida y da unas manzanas de oro, y que el eterno femenino, la deidad del eterno femenino, o sea, la reina del absoluto solar, no le llama manzanas de oro, sino manzanas azules. Entonces, es por esto que él tiene que, uno de los trabajos es que traiga esas manzanas. Pero resulta que esas manzanas están relacionadas con un monte. Uy, un monte que su mercedes ni les gusta mencionar. Pero bueno, la Sagrada Escritura, el cimbre de ese monte está 150 veces. Quítenlo su mercedes de ahí. O póngale Cel. Sí, porque su mercedes no dicen Sión. El monte de Dios se llama Sión. Gústeles o no les guste. Cámbienlo por Cel. Bueno, ustedes busquen la palabra Cel. La palabra Sión está 150 veces. Y la primera palabra Sión en la Biblia está en una leyenda de David. ¿Y quién fue David? Fue el maestro Kelly. Entonces resulta de que él habla de una ciudad, y esa ciudad es la fortaleza que él encontró del Eterno que vive para siempre. Eso le pasó a David, pero Jacob en Génesis 28, 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ay Señor, yo no sabía que tú vivías ahí. Qué tan terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero como la niña me hizo dos preguntitas y son tan largas
la contesta, y yo quiero como resumirlas ahí a ver si se puede. Y decía, bueno, pero ¿cómo hago? Como el connubio sexual, ¿cómo hago? Entonces, yo quiero que los jóvenes, los jovencitos, los mancebos que me están oyendo, ay, si pudiesen oír que cuando hay una guerra avisada, no se muere en ella, pero si se hacen los pendejos, muere en ella. Cuando, hablando un poquito de allí, del Parsifal, que es el mancebo, y el mancebo tiene un arco, y todo lo que se mueve le tira. Entonces él llegó, iba pasando por allá por el lago, y había un cisne, y el cisne voló, y enseguida el muchacho le mandó la flecha y lo mató. Entonces lo llevaron donde el rey y le dijeron, vea, él mató uno de los cisnes. Entonces le preguntaron que por qué, y él dijo, yo todo lo que se mueva le tiro. Esa es una leyenda maravillosa, pero a veces hay que ser prudente, porque un jovencito hermoso, precioso, se le presentan muchos cisnes femeninos y él empieza a tirarle a todo mundo y resulta de que a veces se puede entrar por puertas prohibidas y entonces se le muere el alma. Ahí está el problema. Entonces, ya muerte el alma, el niño sigue siendo bonito, hermoso, precioso, pero sin alma. Entonces, si así se pierde el alma, no, si no me quieren creer, vea, búsquese ahí en Job 36:14. Y ahí está la respuesta. Entonces, viene la Persefone. Esa Persefone es la niña virgen que si ella viene con los misterios y le ha aprendido o tiene conocimiento de ellos, ella le devuelve el alma. Claro, porque ella es la única poseedora de esa forma de devolverle el alma al jovencito. Y yo quiero decirles, no ofendiendo a la humanidad, decirles que la mayoría de seres humanos no tienen alma. Tienen un embrión nomás, porque la perdieron y no les interesa recuperarla. Y resulta que por eso vienen los 3000 ciclos de 108 vidas. Y se vienen porque no alcanzamos el camino de la liberación final, porque necesitamos construir, llegar, que el alma sea inmortal, la inmortalización del alma. Y eso es importante. Entonces, en ese connubio que una niña quiere tener o hacer con su jovencito, que lo quiere, lo ama, pero no sabemos si él de verdad tiene alma. Ahora, supóngase que no la tenga, pero ella está enamorada de él. Entonces, la misma Biblia te va a dar una respuesta maravillosa. Está en Cantares 2. Maestro, ya está aquí el pasaje de Job. Léalo. Job 36:14. Dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza. Bueno. Ahí.
fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Quiere decir que la niña, por decir, es muy popular ahorita, por lo menos en la región donde yo estoy, Antioquia, que en el grado 11 las niñas recorren todo el salón y los niños, todas las niñas del salón, divirtiéndose ahí. No, ese es 11. Y entonces la niña dice, no, pues yo voy a guardar esto para cuando yo me case, pero yo puedo hacer esto. Y eso hace que el niño entre por una puerta prohibida y mate el alma de la niña y mate el alma de él. Yo no me estoy inventando nada, jovencitos. Simplemente lo que dice allí. Fallecerá el alma de ellos en su mocedad, en su juventud, y su vida entre los sodomitas, por estar haciendo eso. Entonces, pero si eso es la norma mala, que es muy apreciada en el mundo, y alguien de esas gentes viene como Cornelio, que era profano, pero el hombre tenía cosas y era bueno, cumplía algunas cositas y de pronto hizo una oracela a Dios y le pidió y quiere cambiar. Hay formas de recuperar el alma. Entonces, esa forma de recuperar el alma está en Cantares 2. Sí. Está en Cantares 2. Y esa forma es un secreto de la diosa del absoluto que lo sabe Afrodita. Por eso es que Afrodita tiene que estar, o Venus, igual, Venus, Afrodita, igual. Bueno, ¿por qué se habla de Venus y de Afrodita? Es porque menestemos conocer ese gran secreto. Maestro, ya está el de Cantares 2. Cantares 2. Bueno, Cantares 2 está en el verso, vamos a buscar el verso, Cantares 2, en el verso 7, que es el triunfo. Pero léame primero del verso 6, comienza. El verso 6. Sí, venerable maestro. Cantares, libro 2. Su izquierda, verso 6. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Verso 7. Do os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Hasta ahí viene la Bueno, hasta ahí. Oiga, su merced, la niña que hace la pregunta, yo pues voy a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Yo voy a hablar con ella. Haga de cuenta que estamos solo ella y yo hablando aquí. Nadie más se está oyendo. ¿Listo? Para poderle decir lo que le voy a decir, nadie está oyendo. Porque es que la Sagrada Escritura es maravillosa, tiene grandes secretos. Pero yo, aprovechando su pregunta, porque es maravillosa hablar de los 12 traaltos de Hércules, es la gran obra, es hacer la piedra filosofal. Pero la otra del connubio, esa es más, porque los misterios de Venus Afrodita o del eterno femenino
de la reina del absoluto solar son maravillosos. Ahora bien, como nadie nos está oyendo, y yo le voy a dar un secreto solo para su merced. Ponga cuidado. Para eso, vamos a hablar de mujer a mujer. O sea, que yo soy una mujer. Entonces, mi mamá, cuando yo me fui a casar, mi mamá me dijo, mija, tú si has investigado que ese hombre con que te vas a casar, si es digno de que tú le des toda esa energía que tú traes de los cielos. Y yo le dije, mamá, no sé, él tiene 25 años y yo tengo 22. ¿Qué hago? Entonces ella me dice, pero ¿qué vida sexual tiene él activa? Y pues él se desarrolló de 15 y tiene 25, tiene 10 años de vida sexual. La pregunta es, ¿qué habrá hecho o qué no habrá hecho? Yo no voy a averiguar nada. Y ella me decía, mi mamá me decía, y tú tampoco le vas a preguntar nada. Pero, ¿tú qué opinas? Y yo digo, pues él es hermoso, precioso. Entonces ella me decía, pero tú eres la única que se ha enamorado de él. Y entonces me salta la duda y me dice, yo, pues mamá, no sé, de pronto ha habido otras. Pero todo hay remedio. Mi mamá me enseñó una cosa a mí y me dijo, mira, es posible que los hombres no tengan alma, porque la Biblia dice, toda alma que pecare, ésta morirá. Pero como cuando se muere el alma, nadie invita a las exequias, porque no sabe si se murió el alma, pero no la tiene. La Biblia es clara. Y es posible que ese hombre no tenga alma. ¿Cómo va a ser así? Mamá, entonces ¿yo qué hago? Digo, bueno, la diosa Venus, la diosa Afrodita, me enseñó un secreto. Y yo te lo voy a enseñar a ti. Ay, mamá, ¿qué hay? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el secreto? Entonces me dijo, mira, la diosa Venus o la diosa Afrodita se reunía con todas las doncellas y siempre les decía que nunca, por primera vez, no fuera a hacer sexo acostada. Porque vaya buscando allí Génesis 3. Allí en Génesis 3 me va a leer algo interesante, que es Génesis 3:16. Léamelo ahí. Mientras yo le voy arengando ahí, diciéndole, su merced me va buscando, Génesis 3:16. Entonces resulta que una mujer por primera vez, y lo primero es lo primero, no puede hacer sexo acostada. Ay, mamá, ¿y eso cómo es? Pero explíqueme, ya te voy a explicar. Léeme primero Génesis 3:16. Sí, maestro, ya. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran forma los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz
los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí, él se enseñoreará de ti. Mientras él se enseñoree de ti por primera vez, tú serás esclava. Él siempre estará gobernando y diciendo, así tenga la lógica y la razón, siempre él va a estar. Porque en los procesos, y óiganse monjes del templo vegetal Sacro Aquarius, los que me están oyendo. ¿Por qué el maestro hacía procesos? Y si el proceso era sentado, lo procesaba parado. O si estaba acostado, lo procesaba sentado. Oigan, señores, los que me están oyendo, a ver, ¿de qué se trata? Claro, porque Eva fue la que se enseñoreó de Adán, no Adán de Eva. La serpiente fue clara y precisa en llamar a Eva. A ella fue la que le enseñó, no a Adán. Y entonces el Eterno se la puso al revés, le dijo, y tu marido será tu deseo. Y él, como ella se enseñoreó de él primero, entonces él se enseñoreará de ti. Bueno, ahí les dejo esa. Seguimos porque como estamos nada más los dos y yo le estoy dando un secreto, entonces seguimos. Ya sabe por qué por primera vez no puede, porque mi mamá me dijo, no podés. Y entonces yo le digo, ¿pero qué hago? Mamá, ¿qué hago? Y entonces me dijo, ven, trae la Biblia. Y abrió allí en Cantares 2 y me hizo leer allí Cantares 2 en el 6 y me dijo, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Me dijo, mira, te voy a enseñar un secreto secretor. Y es que tú tienes que hacer sexo con él parada. Y entonces yo le dije, mamá, ¿y eso cómo? Me dijo, ya verás, porque la Sagrada Escritura y lo que dijo el Eterno debe de cumplirse. Porque Él es dual. Y cuando una cosa se hace de una forma, la contraparte es la otra. Ahora bien, yo sé que su merced es inteligente. Y si el niño perdió el alma, ¿y por qué la perdió? Porque el alma de él es un miembro viril que tiene la energía más poderosa del Dios más antiguo y el Dios más joven. Y ese Dios se llama Eros, la erección. Entonces el ereto ya cuando él entra a un templo, la niña deja de ser virgen y pasa a ser mujer. O sea, deja de ser capilla y pasa a ser iglesia. Y si de pronto ese señor se vomita en el templo del Eterno femenino, convierte a esa iglesia en una catedral, porque esa mujer ya no es mujer, es madre. Y entonces, al ser madre, es una cátedra real. Entonces, un momentico, mi hijo, vaya hacia donde iba a ir, ¿oyó? Entonces, eso es importante. Saber quién fue el que cometió el error de que se pierde el alma. Y por eso te voy a enseñar
este secreto, me decía mi mamá. Y me dijo, cuando este hombre que tú lo amas, quieres, y ya vas a lo que vas, y que te estoy diciendo que no puedes hacer sexo por primera vez acostada, debes de tomar la iniciativa. ¿Y cuál es la iniciativa? Le dije yo. Y me dijo, mira, ya estamos en lo que estamos y él va a lo que va. Estamos en el momento preciso. Tú, antes de ir a esa alcoba, a esa cama o ese lecho nupcial, ve al frente de él y empinada pones el pie encima del pie, el pie izquierdo tuyo en el pie derecho de él. Imagínate eso, el pie izquierdo en el pie derecho y el otro en el otro. Entonces tú te empinas ahí y la mano izquierda tuya la pasas por atrás de la cabeza de él y haces como si le vas a dar un beso y le das un beso y luego haces que baje un poquito la cabeza para que tome el seno izquierdo. Porque si su mercedes buscan en internet a la diosa Juno o Venus o Afrodita desnuda, encuentra que ella está encima de una concha de vieira y con la mano de izquierda se está tapando el seno izquierdo y deja destapado el seno, está tapando el seno derecho y deja descubierto el seno izquierdo. Porque la mujer tiene dos senos y el hombre no tiene sino una sola boca. Y la pregunta es, si a esas dos manzanas, ¿a cuál de las dos muerde primero? ¿Sí ven? Sí, aquí siempre hay lo primero. Lo que pasa es que los niños y las niñas no se dan cuenta, pero esa es una cuestión maravillosa, el por qué se pierde el alma y cómo se recupera el alma. Lo que es que la gente no se da cuenta. Entonces, mi mamá me dijo, ponle la mano izquierda detrás de la cabeza, lo besas y luego haces que él tome el seno izquierdo. Cuando él esté tomando el seno izquierdo y tú estás parada en los dos pies de él, tú con tu mano derecha coges ese eros que está en erección, lo coges y lo pones con el tuyo, o sea, júntalo con tu clítoris, con tu falito, y hacer eso porque tú sabes dónde está, él no sabe, pero tú sí sabes dónde está, lo juntas y haces dos en uno, o sea, que lo penetras tú a él antes de que él te penetre a ti, sin que él se dé cuenta. Inmediatamente, cuando estás haciendo esa conexión, vas a decir lo que dice enseguida. ¿Qué dice enseguida del verso? ¿Qué dice del verso que ya sería el 7? Cantares 2, me leyó hasta el 6, porque dice su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Dos conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos o por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. En ese momento me dijo mi mamá, tú mentalmente
dice, yo os conjuro a todas las mujeres del mundo que este hombre es mío y que nadie se enamore de él ni él se enamore de ellas hasta que yo me muera. Después de que yo me muera, sí, queda libre. Y le devuelvo a este hombre el alma. Sí, la única que puede devolver el alma es la mujer. Pero los esoteristas no me creen, pues tampoco le creen a Samael. Samael aún peor dijo que la única que podía y que empuñaba la lanza, ahí en ese momento que se empuña la lanza, es que se transforman los agregados psicológicos. La mujer puede cambiar al hombre ahí. Las mujeres desconocen esto. Mi mamá sí me dijo, y le devuelves el alma, y entonces ya con ese hombre, con el alma y conjurado, ya ese hombre no te traiciona, ese hombre, nadie se enamora de él, ni él se enamora de ninguno. Y para la muestra un botón. En la Sagrada Escritura, algunos pastores y algunos seres hablan mal de Salomón, diciendo que Salomón era un sinvergüenza bandido que tenía 1000 mujeres. Qué equivocado están. En el cuerpo de Salomón estuvo el Eterno que vive para siempre. Él era el Bodhisattva del Eterno que vive para siempre. Y él tuvo 700 parejas que él imposó y tuvo que enseñarle estos misterios que yo le estoy entregando hoy solamente a su merced, porque nadie más nos está oyendo. Y resulta que tuvo 400 concubinas, o sea, parejas que venían de otros, iniciados de otras partes, a que los emposara y a que le diera los grandes misterios. No es en vano que el venerable maestro Hakel Unseus Induseus haya hecho emposorios ahí en el templo vegetal sacroacuario, haya entregado misterios que los han botado a la basura. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Mire su merced. Entonces, ahí, exactamente, en fracciones de minutos, de segundos, de segunditos ahí, entonces, ahí se impina la mano izquierda, lo atrae, lo besa, baja un poquito, él toma del árbol de la vida genuino, está en una manzana tomando, con su mano derecha coge ese eros de él y lo junta con la lanza de la mujer y hace un solo palo. Y en ese instante, allí mi madre me dijo, conjúralo, dile, yo os conjuro a todas las mujeres que este hombre es mío y no se enamoren de él hasta que yo me muera. Después de que me muera, sí. Y le devuelvo el alma. Mire su merced. Su merced no me está creyendo, pero mire, búsquese Ezequiel 37 y me lee del verso 15 en adelante. A ver si se convence. Hágale. No estamos sino su merced y yo, no más. Nadie nos está oyendo. Ezequiel 43. 37, del verso 15 en adelante. 37. A ver, yo la vuelvo bíblica rapidito. Ezequiel 37, verso 15 en adelante, dice así. Ezequiel 37, verso 15. ¿Qué dice el verso 15? O sea, del verso Lucifer en adelante, porque el 15 es de Lucifer. Entonces,
del 15, ¿qué es lo que dice? Mientras lo encuentra, yo le voy diciendo lo siguiente. Cantares es un libro maravilloso, el libro más complicado de toda la Biblia es Cantares, porque Cantares lo escribió Salomón y allí habla, por lo menos en Cantares 7, habla de una mujer, desde los pies de una mujer y lo hermosa que es el eterno femenino. Y cuando llega a la boca, a los pechos y luego sube a la boca, allí empieza a dar un misterio y entonces ya al principio habla de mi amada y al final habla de mi amado. Yo soy de mi amado. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Maestro, Claro. Bueno, dígame, Ezequiel 37, del verso 15 en adelante, dice así. verso 15 en adelante de Ezequiel 37. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo. O sea que es un mandato de Jehová. O sea que es palabra de Jehová. No, yo no me estoy inventando nada. Siga. Verso 16. Tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él. A Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él. A José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Siga. Verso 17. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu Magdu. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Verso 17. Diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, tomo el palo de José, que está en que es el del hombre, que está en la Magdu de Efraín, la mujer, y a la tribu de Israel, sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi Magdu. Bueno, eso si continúa, mirarán que hasta el Tao se los entrega ahí. Gratísimas. Eso es maravilloso. Hasta el Tao se les entrega ahí. Les dice, y yo los cuidaré, los limpiaré, les haré una nación, nunca más pecarán. No, eso es una cosa hermosa, preciosa. Entonces, niña, mire, eso me dijo a mí mi mamá. Me dijo, lo primero es lo primero. Entonces, haz esto y eso se hace de rapidez. Y él ni siquiera se da cuenta, porque él no se dio cuenta cuando perdió el alma y tampoco se va a dar cuenta cuando la recupera. Pero tú sí. Y él es entonces el Parsifal que vuelve a tener el alma y empieza a caminar en los misterios de Dios. Qué lástima, su merced, que la gente no oiga esto. Solamente su merced y yo, pues, pero así será. Entonces, miremos a ver si hay otra preguntita por ahí, a ver qué pasa. Pero esto hay mucha tela que cortar. Es algo fascinante. Sí, maestro. Es algo, dígame. Sí, gratísimas, maestro, por vuestra contesta. Y está invitado al Caldero Mágico para que pueda continuar vuestra merced con la amplia explicación y disertacel en relacel con los misterios de los traaltos de Heracles. La siguiente pregunta, venerable maestro, es
¿por qué los judíos le piden una dote al varón para entregar a la Eva como posa? O sea, en el pueblo de Dios, ¿qué representa la dote para que un varón pueda acceder a la posa? Mire, su merced, eso es una costumbre. E incluso aquí en Colombia, por lo menos hablemos de los guayú. Los guayú, resulta que por ahí estuvo un, un alemán que era preso y se voló. Y entonces fue a parar allá de la cárcel, fue a parar allá en la Guajira. Y él estuvo con los guajiros, con los guayú, y ahí hay unas indias hermosas de ojos verdes, porque él dejó esa simiente ahí. Entonces allí una india la cambian por un dote que son 50 chivos. Bueno, es un dote. En aquella época, por decir, Jacob fue por su amor, que era Rachel, pero era la menor. Pero Rachel es matriz de reina y entonces trabajó 7 años de dote por ella. Y Labán lo engañó entregándole la que no era. Y entonces lo hizo trabajar otros 7 años por la otra. Porque ya, por una que no quería, pero bueno, ahí le tocó. O sea que él fue por una mujer y le tocaron 4. El dote ha sido siempre, digamos, como, bueno, en la India inclusive es hasta recién nacidos los aseguran por un dote, ¿sí? Que el niño se case con la niña sin conocerse siquiera. Esa parte del dote, ese es entre tribus que se hacía esto, y sobre todo Labán conocía que en la parentela de él habían matrices de reina, pero fuera de su parentela existía el enviado de Dios. Y cuando él se dio cuenta que Jacob era el enviado de Dios, entonces declinó a favor de Lea, que ésta usurpara los grandes misterios que no le pertenecían. Entonces, estudiar la Biblia es maravillosa porque allí habla de que Rachel le roba dice que los símbolos de Labán, no eran los símbolos, era el secreto de Dios que él lo tenía para dárselo a Lea, pero Lea no era el amor de Jacob, el amor de Jacob era Rachel. Por tal motivo, él fue por una mujer y le dieron 4, y de esas 4 mujeres nacen las 13 tribus de Israel. Entonces, el verdadero hijo de Dios, de los 12 varones que tuvo Jacob y una mujer que fue Lina, José vino de 11. Ahí fue donde no creyeron que él era el hijo de Dios. Y por eso cambia. La iglesia de Dios es entregada a Judá. O sea, que José no debería de haberse llamado José, sino Judá. No, Lea le puso Judá, que es el código doctrinario de Dios. Y el código doctrinario de Dios se llama judaísmo, y ella le puso Judá. Pero Judá en sí
no es el enviado de Dios. Entonces, licéncieme su merced que yo le diga esto, pero por eso se dejó dicho allá en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá de su legislador a sus pies hasta que venga Chilo. Y resulta que Chilo ya está, ya viene, ya aquí, en estos días. Por eso empecé diciendo de las 70 semanas y empecé diciendo de que estamos finalizando la tribulación, pero viene la gran tribulación. Entonces, ese dote se daba así y los judíos, y todavía lo hay, porque incluso hay algo, la Biblia incluso tiene cosas maravillosas, pero lástima que nuestra Biblia, la Biblia Reina Valera 1909, no tenga ese libro. Se llama el libro de Tobías, pero allí vemos que en el libro de Tobías hay inclusive hay un dote de que el ángel Rafael le dice a Tobías, esa mujer es de tu parentela y a ti te pertenece, ¿sí? Por ser pariente te pertenece ella. Pídela como esposa. Es bonito que lean eso, pero esto en nuestra Biblia no está, pero en otras Biblias sí está el libro de Tobías. Lástima que en nuestra Biblia no esté, pero tomen una referencia allí de lo que es un dote y de los que son los planes de Dios. Entonces, cuando esto es así, vemos que Rachel no le robó al papá los ídolos, o sea, el secreto de Dios. No, ella lo merecía, era de ella. Entonces, porque es la matriz de reina, es la elegida y es la que debe llevar la continuidad de ese código doctrinario de Dios. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, venerable maestro, licencia que parece como un poco distante, pero astrofísicamente o astrofísica y esotéricamente puede vuestra merced dar una orientación de qué significa la regencia de Plutón como en un encuentro amoroso por primera vez. O sea, lo pregunto es porque hubo una alineación de Plutón muy cerca de Venus y de Marte en ese tiempo y era diciembre y entonces ¿qué influencia puede tener Plutón en una relación? Mucha. Entonces, mírese que en la bóveda celeste existe una constelación que se llama la constelación de la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, está embarazada y está adornada de 12 estrellas. Resulta que esa mujer es América. Cuando hubo la pelea en los cielos, y se vinieron a la tierra esta divinidad dividida en dos, en luz y en tinieblas. Entonces el uno se vino como el gran dragón rojo de las 7 cabezas. Y el otro, la otra divinidad, como la mujer vestida de sol, con la luna a los pies, embarazada y adornada por 12 estrellas. Esa es América. América está vestida de sol, o sea, de oro, de amarillo. América es oro. De ahí
que el Eterno decía, tráigame oro, pero de Ofir, y el país de Ofir es Colombia. En los últimos años no ha habido otro maestro de renombre como Samael, Jaquelunceus, Induceus y qué sé yo, salido de Colombia. Porque es que Colombia es Ofir y Colombia es el país número 13. Porque se comienza es desde la Patagonia. El país número 1 es Argentina y somos 13 países. Y Luna, el código de la Luna es 13 y son 13 países. Y Colombia es el número 11, que es Ofir. Ofir es el 11. Y ahí en Colombia existe una leyenda llamada El Dorado, porque nosotros tenemos ese oro, el oro con que se ha adornado el templo del Eterno que vive para siempre. Si en estos conciertos se hiciera el tercer templo de Salomón, que Salomón le hizo al Eterno, el tercero sería adornado con oro de Colombia. Si hay algún maestro, llámese como quiera llamarse, y si es de misterios mayores, ordena que traigan oro de Colombia, de Ofir. Entonces, esa constelación es una mujer. El Eterno femenino toma esa configuración y cuando hay alineamientos de constelaciones, de esferas en nuestro universo, entonces está Plutón, están todos estos seres que viven y están allí como representación para que el hombre cuando mire a la bóveda celeste se acuerde de sus leyendas. Está la de Plutón, ¿sí? La influencia que tiene tan maravillosa con respecto al eterno femenino y el eterno varonil. Entonces, también la pregunta que nos hacían al principio del primer traalto de Hércules, ¿sí? También vemos que cuando se baja a cortar la cabeza de la medusa para llegar a la liberación final, a Andrómeda, en la bóveda celeste, tenemos a Andrómeda también y a Perseo y Andrómeda. Ellos siempre están allí en la bóveda celeste para reconmemorar o, bueno, estar diciendo, aquí está la doctrina de Dios. En esas leyendas, mitos, pero no lo explican, no se explica. Se comenta que esto y que lo otro, pero no se dice la parte externa, pero no la parte interna, y la parte interna es fundamental y decisiva para la gran obra. Entonces, hoy se ha tocado así a pasos agigantados algunos misterios maravillosos de la gran obra. Si las mujeres son prudentes, entonces miran que en ellas está la capacidad, porque es que la mujer es el ángel y el hombre es el demonio, pero en el hombre se puso el agua de la vida. Y por eso esta doctrina que a continuación se puede decir que es como la continuación doctrinaria entre el eterno femenino y el eterno varonil, dado desde tiempos inmemorables, desde que vino el Edén vino ese Adán, varón hembra, y entonces lo dividieron, mire, entre el eterno femenino y el eterno varonil. ¿Es para qué? Para enseñar los grandes misterios. Y así está
la bóveda celeste. Claro, la bóveda celeste también está. Y todo lo que ha hecho que se forme en la creación de Dios sobre la gran obra, a la bóveda celeste va. Allá va. ¿Otra pregunta? Maestro, específica Inti, la dote actual Inti en relación con la Protexel, digamos, como una seguridad integral de apoyo del varón para con la EVA, ¿representaría eso en este caso? Su merced, ¿qué dice en relación Lo con que eso? pasa, niña, es que por lo menos no hay conciencia. No hay conciencia de las partes. Por lo menos cuando un judío se casa, la gente aporta por lo menos $1 o qué sé yo, y ese judío empieza a tratar con ese dote que le dan sus otros hermanos, ¿sí? Y a veces la dote puede ser entre familias, por dinero, así lo hacían los reyes, se casaban con no sé qué para juntar fortunas y todas esas cosas. Eso a veces se respeta, a veces no. Hoy en día, no, hoy en día es como que cada quien hace lo que quiere y, y se vende el mejor postor o se va con el mejor. Ahora, si alguien se casa y cuando el cura le dice hasta que la plata no se pare o hasta que la otra no se pare, no era como hasta que la muerte nos separe, no, ahora es diferente, todo eso se ha perdido, esos valores, todos se han perdido, pero si hubiese una conciencia en las cuales se mira de que incluso la ley de los hombres habla de que cuando se unen dos personas ya se empieza a formar una sociedad conyugal y esa sociedad conyugal es el 50% de cada uno. Y a veces entonces se ocultan bienes para, como ya no es mi esposa o ya no soy el esposo, entonces voy a darle la cabeza. No, entonces no hay conciencia. Pero si hay algo, interesante con respecto a la conciencia de que esa mujer o ese eterno femenino lo ayudó a salir con triunfo, recorrer con triunfo el camino de la liberación final. Ahí no hay dote, no hay dinero ni fortuna que se pague tan noble acción. ¿Sí? Eso es muy importante. Escalonar los grandes misterios de la vida y de la muerte sobre el camino de la liberación final, esto es grandioso. Pero si no se hace esto, las cosas materiales a veces predominan sobre las espirituales. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, maestro, esa pregunta se refiere un poco a un dicho común popular que dice el que se casa, quiere casa y costal para la plaza. Entonces, se refiere esa más bien, pregunto a vuestra merced, maestro, es más bien como un principio de tener como una prevención en primera instancia de que si alguien está pensando en tener una relación, primero tiene que tener como esas bases para, digamos, sostener integralmente un hogar. A veces no se tiene en cuenta ni siquiera eso, sino que el joven y la jovencita se meten en líos. Después es que vienen cosas como embarazos y cosas así para formarse entonces una familia. A veces vienen hijos que no son deseados, esos son problemas también.
Entonces, todas estas cosas, si no tenemos una conciencia despierta, digamos, hidrogenizada, que al menos podamos decir, podemos formar un hogar entre pareja, ¿sí? Con todas las de la ley. No, aquí hay mujeres que dicen, bueno, usted es el que tiene que traer el mercado. Digamos, pero ¿cómo así? Usted es el que tiene que trabajar, usted es el que... es todo uno. Bueno, o viceversa. Entonces, esto no hay la conciencia. Parece que uno se metiera en líos en vez de solucionar, hay otro problema. ¿Entiendes? Pero, aún así, si una persona, ya sea de cualquiera de los bandos, el hombre o la mujer, considera que en esa unión hubo una ganancia espiritual por el cual se le diga a ese hombre Dios se lo pague o a esa mujer Dios se lo pague, esto es maravilloso. Pero es un conocimiento de causa, ¿ya? Es un conocimiento de causa. Entonces, yo he tenido, en mi caso, he tenido dos esposas, dos matrimonios. El primero, tuve 3 hijos con mi esposa, a la que le agradezco mucho haber estado y haber conseguido la parte iniciática de mi carrera evangelística. Pero finalicé con otra niña que también le agradezco ese aporte a mi carrera evangelística y alquímica. Entonces, de eso yo estoy agradecido. Y eso no hay dinerito, no hay nada, no, eso no hay nada que ver al aporte que se hizo a lo que yo sí me puedo llevar, que es una sabiduría y con ella puedo volver. Lo que no me puedo llevar son edificios, carros y fincas y qué sé yo, eso no. Pero esa evolución doctrinaria y maravillosa de la gran sabiduría, sí me la llevo y con ella regreso. Entonces, en eso le agradezco el aporte a estos 2 seres que hicieron en mi ser, en mi carrera evangelística. Entonces, si la gente tiene conciencia, pues debe hacer lo mismo. Pero si no la hay, entonces hay problemas, entonces hay discusiones, pues una cantidad de cositas que no hay. Y la ley de los hombres ha legislado sobre eso. Pero ya será lo que diga un juez o lo que diga, bueno, la ley de los hombres. Pero en la ley de Dios, el agradecimiento es algo maravilloso. Uno no debe ser desagradecido. 2 cosas le pasan al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el cáncer fue mandado al pueblo de Dios exactamente porque cuando Moisés subió allá por las tablas de la ley, en el pie de monte estaba Aarón, Ur, Datán, Coré y Abirán haciendo un becerro de oro para adorar un becerro. Entonces, de ahí viene el cáncer. Y por eso es que Moisés molió el becerro y se los hizo comer el oro. Por eso el oro molido en polvo cura el cáncer para que no les diera cáncer. Pero el cáncer fue mandado por la ingratitud del pueblo hacia el eterno que vive para siempre. ¿Hay algo más, su merced? ¿Alguna otra pregunta? Sí, venerable maestro, pues con su trajeadura de padre experimentado y de madre espiritual, pues, ¿cómo vuestra merced le orientaría a una Eva para evaluar el nivel de afinidad con un aspirante a ser su esposo? Mire, su merced, lo que pasa es que pues yo siempre, por lo menos en estos días, hace ya
unos días, fui a un emposorio y entonces me dijeron que hablara unas palabritas allí. Y yo les dije, vea, yo no voy a decirles lo que otros les han dicho. Yo les voy a poner más bien un ejemplo. Y es que Dios hizo las dos grandes lumbreras el día cuarto, el sol y la luna. Y pase lo que pase en el día, hayan guerras, lo que haya, el sol siempre sale a alumbrar. O en la noche, pase lo que pase, siempre la luna va a salir. Y siempre el sol y la luna siempre se quieren, se aman, se respetan, se perdonan el uno al otro. Entonces, a veces uno viendo, y aún viendo, no creas. Y por eso uno debe ser tardo para irarse y perdonar 1000 veces 1000. Es posible que una pareja tenga problemas o quizás no los tenga. Y en esa forma de no tenerlos hay un amor y qué sé yo, y pasa un tiempo y de pronto hay un desliz o qué sé yo, y eso se va al olvido, se pierde. Hay un hogar y todo por no pasar una prueba. Quizás a alguien decir, caramba, pero usted ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Bueno, entre los grandes misterios está ese perdón de ambas partes. Yo respeto los conceptos, claro, pero el concepto de cada quien lleva a diferentes caminos. Un sabio en el hogar es muy importante, o una sabia. Si esa niña es allegada a las cosas de Dios, con su sabiduría puede lograr lo que ese hombre con su riqueza, con su torpeza, con su machura o lo que sea, no puede, ella lo puede lograr. Esto es importante. Por eso, la Sagrada Escritura, por allá, es en Mateo 19. Mateo 19 dice que ¿por qué Moisés le mandó al pueblo de Dios dar carta de divorcio? Entonces, el Cristo le decía, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os dio y ordenó carta de divorcio. Mas al principio no fue así. Entonces, cuando él dijo así, los apóstoles le dijeron, no, mi Señor, si esto es así, yo no me caso. Entonces el Cristo le dijo, pero lo que pasa es que ustedes no conocen el secreto. Hombre, ¿cómo así? Es que sí, hay un secreto. Entonces, ¿qué hacemos? Usted no lo quiere conocer, entonces, ¿qué? La ley de retorno y recurrencia es muy dada en las parejas. Y así sea el niño o la niña hermosa, preciosa, no se sabe de dónde viene y qué cadenas trae. Por eso, claro que aquí ya hay mucha gente, pero yo ahorita le di un secretillo a una niña diciéndole, usted es la única que puede cambiar el hombre, pero lo primero es lo primero. No que él primero y después no, es ahora su merced. Y ya después sí.
entre los grandes misterios de la diosa Juno, la diosa Afrodita, ella le enseñaban a las niñas que a un hombre por primera vez no se puede besar en la boca ni en la mejilla. Si lo besa en la boca lo vuelve lujurioso, y si lo besa en la mejilla lo vuelve traidor. Entonces dice la mujer, ¿y entonces dónde lo beso por primera vez? En la frente. Cuando una mujer besa por primera vez un hombre en la frente, entonces ya empieza a cambiarlo, ¿sí? Y lo primero es lo primero, después del beso donde quiera, pero lo primero era en la frente, porque le despierta la parte femenina de él, esa parte por la cual dijo el Eterno, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Hagámoslo varón hembra. Entonces, esa parte es maravillosa. Entonces, teniendo en cuenta de que existen secretos y que la prudencia y la paciencia son dos hermanas que triunfan, paciencia y prudencia. Ellas triunfan. Y si no, pues miren la carrera entre la tortuga y la liebre. La liebre se jactaba de que no, voy a echarme una siesta porque de aquí que llegue esa tortuga. Y la liebre se quedó dormida y la tortuga llegó hacia rato, estaba en la meta. Entonces, eso es, por eso los guías, nuestros guías, Hakel, Nunceo, Sinduceo y Samael Joabator Peor, nos enseñan doctrinas magistrales, algo que nos lleva al camino de la liberación final. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos 10:44. 17 minutos, venerable maestro, y la siguiente pregunta es, ¿qué se hace a nivel alquímico en luna nueva y en luna llena? Mire, yo siempre he dicho algo interesante, y es que a veces las parejas preguntan por el tipo de sangre, y es fundamental esto. Pero deberían también de preguntar en qué periodo de la luna se nació. ¿Esto por qué? Porque si un jovencito es de luna llena, nació en luna llena, su actividad es de 7 días y es exactamente los días de luna llena. Pero si se casa con una niña que su actividad de la niña es en luna nueva, o cuarto creciente o cuarto menguante, la actividad de la niña es de 7 días de cuarto menguante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño se activa en luna nueva, en luna llena, entonces la niña lo puede complacer y ayudarlo. Pero si la niña se activa en cuarto menguante, el niño, como no está activo, entonces no lo acompaña. Entonces ahí es donde vemos que algunas parejas fracasan por desconocimiento de causa. Lo ideal sería del mismo tipo de sangre. Lo ideal sería que consiguiéramos parejas de el mismo periodo lunar. Si yo soy de luna llena, pues
mi esposa que sea de luna llena. Y entonces cuando yo esté activo, ella también está activa y así sería una cosa maravillosa. Pero no se da porque son secretos alquímicos, pero sí está en el mandacierto si lo hay de la sangre, lo hay también del periodo lunar. Y no es mentiras de que la luna tiene 4 fases. Las 4 fases, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, son periodos de 7 días cada uno para formar 28 días. Y la luna tiene regencia en los minerales, en los vegetales, en los animales y en los seres humanos. Entonces, si tenemos este conocimiento y de pronto, caramba, porque de todas maneras, vuelvo y le digo, que usted qué edad tiene, usted qué día nació, averígüese los días de la luna. Que ese día estaba en cuarto creciente. Su merced es de cuarto creciente y tiene 7 días, y esos 7 días son activos. Por eso los mayas decían que averiguaban en su calendario, averiguaban de dónde venía, de los 20 sellos y los tonos, los 13 tonos, sabían si el hombre venía para ser un mensajero de Dios, un ser doctrinario, o de pronto servía para la guerra, o de pronto servía para cultivar, lo que fuese. Ya ellos sabían para qué venía tal persona. Y dado eso, se miraba y se hacían las parejas. Y por eso los mayas tenían una civilización maravillosa. ¿Sí? Bueno, ¿hay algo más? Sí, venerable maestro, darle una gratitud muy especial por su hermosa disertación, amplia y detallada, gratísimas por su bondad, y también para invitarlo al Caldero Mágico este próximo domingo, venerable maestro, para que pueda continuar vuestra merced esa hermosa disertación sobre la práctica real en relación con lo que llama el mundo mitología, pero realmente están sellos sagrados que nunca pasan por generación y generación del cumpliciento de estos misterios, que vuestra merced pueda disertar para las almas este conocimiento develador y despertador gratísimas. Bueno, gratitud a su merced, a los que hicieron posible que se oyera estas palabras. Y bueno, gratitud a los venerables maestros Jaque Lunceo Sinduceo y Samael Cuabato Veor de Con Miguel, y a todos los que nos oyeron, gratitud. Paz y vida, paz y luz. Venerable maestro. Paz inverencial. Por acá todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces le vamos a dar paso a una pregunta que envían por el chat, y si su merced le puede dar contesta a este ser. La pregunta dice así: buen día, quiero saber más sobre la circuncisión, gratísimas. Esta pregunta la hace el venerable Blash. Adelante, maestro. Mire, eso de la circuncisión es un pacto. Es un pacto entre Abraham y la descendencia de Abraham con el Eterno. Eso está en Génesis 17. Resulta de que Abraham, que no les llamaba Abraham, sino Abraham en el esoterismo representa el miembro viril del hombre.
y ese miembro es el que abre el camino. Él estaba en tierra de Ur. Tierra de Ur sería en el clítoris de la mujer. Ahí vivía Abraham. Pero el Eterno le dijo que fuera a Egipto a recorrer una tierra, y entonces él se fue abriendo esa tierra, y esa tierra es digamos, el templo sexual del Eterno femenino. Entonces, ese recorrido que lo hizo por la vía húmeda, que fue rodeando todo el Mediterráneo hasta llegar a Egipto. Y después le tocó venirse en un éxodo, pero en seco. O sea, la vía seca y la vía húmeda. Pero primero es la vía húmeda. Entonces, ese Abraham, que es el miembro viril, Dios, el Eterno, que hizo el cuerpo humano, hay un secreto, y es que entre el cuello y el glande existe una glándula sebácea llamada que bota esmenma. Y entonces, este esmenma descalcifica el cuerpo, el alma y el espíritu. Algunos dicen que eso fue porque en los días de allá del desierto no había agua. Y entonces era por higiene. No, ahí no dice eso. Dice, es un pacto, mi pacto por generaciones perpetuas. Léase por lo menos Génesis 17 y verá. Es un pacto y dice, y el que viole mi pacto será cortado del pueblo. Yo no mando a circuncidar a nadie, porque ya me curo en salud, pero yo sí soy circuncidado, y en todas las épocas que he venido, tengo que hacerme circuncidar, porque es un pacto. Entonces, todos los judíos lo hacen, y lo hacen inclusive en Estados Unidos y qué sé yo, porque conocen los maravillosos resultados que es entrar a ese pacto. Pero vuelvo y le digo que es un tema bastante escabroso, delicado, y hay mucha controversia, que yo no quiero entrar en controversia con nadie, pero sí, entre los grandes misterios existe que el primer circuncidado, al quien se le puso una marca, ¿sí?, una señal, y de la cual se habla de la señal Tao en la frente. Entonces, en aquellos días fue a Caín. Entonces a Caín se le enseñó la circuncisión en forma secreta, y luego se le entregó al patriarca Noé en forma secreta. Pero ya cuando llegó a Abraham, se le entregó públicamente. Entonces, basado en esto, podemos mirar que existe un gran secreto en ese pacto, y es que aquel que ya es circuncidado y que el prepucio no cubre el glande, entonces la glándula sebácea se seca y entonces entra en la parte de lo que es la vía seca. Entonces, eso es la circuncisión. Pues hay mucha tela que cortar, y empápese un poquito más sobre eso. Otros dicen que no, que es la circuncisión del corazón, que yo me saco el corazón y lo lavo todos los días con jaboncito y agua y vuelvo y me lo pongo ahí y todas esas cosas. Esa es la circuncisión del corazón, que es que hay que sacar todo lo malo del corazón y bueno, y de la mente y qué sé yo, y se inventan cosas. Pero el Eterno allí dice que cortarás el prepucio, ¿sí? Y entonces esa es otra cosa. La pregunta sería,
bueno, ¿y por qué el Eterno mandó a su pueblo a cortar ese prepucio? Hay una doctrina muy hermosa, quisiera que la pusieran por allá, por el templo, y si no tienen el audio, yo se los mando, del maestro Hakelun Zeus Induceus. Es una doctrina que tiene alrededor de, ya va para 32 años. Ahora en enero, a finales de enero, cumple 32 años, porque fue en 1990, cuando el maestro Hakelun Zeus contestó por teléfono una pregunta sobre la circuncisión. Exactamente, la señora Elsa Calderón le hace una pregunta sobre el pacto entre Abraham y el Eterno con respecto a la circuncisión. Es el maestro Hakelun Zeus Induceus, da una extraordinaria y maravillosa contestación con respecto a eso. Y dijo que, bueno, que él, si se querían circuncidar, que lo hicieran. Y si no, pues que él les iba a dar unas técnicas, algo, bueno, como solucionar ese exiges. Entonces, a mí me tocó circuncidarme, ¿no? Porque siempre me he circuncidado, listo. No tengo otra forma, ¿no? Soy circuncidado, listo. Entonces, mi buen ser que hace esta pregunta, pues eso es lo que le puedo contestar. Es un pacto, es el pacto sagrado entre el pueblo de Dios y el Eterno. Y es un pacto que tiene que ver con Génesis 15, 17, 16, 17, con respecto a que el pueblo de Dios estuvo 430 años preso en los dominios de los egipcios. Y allí nace Moisés. Y la única forma de saber bien e incluso saber si este era judío era por la circuncisión. Como los judíos circuncidan a sus hijos a los 8 días de nacido, entonces ahí tiene. Averígüese un poquito más, eso es lo que yo le puedo decir con respecto. Hay mucha tela que cortar, pero yo me gusta decir las cosas. Ha habido problemas y esos problemas, cuando se trata de quitar cosas del cuerpo, uno debe ser muy prudente en esto. Pero la Biblia lo dice, allí los judíos lo hacen, hay unos árabes que también son circuncidados, en Estados Unidos también circuncidan a los niños y así. Otros no les interesa y lo dejan así, pero eso es un pacto entre el Eterno y el pueblo de Dios. Entonces, al leer lo que es Génesis 17, aparece que ahí ese Abraham, que es la representación del miembro viril, aparece la circuncisión y la circuncisión, entonces, si fue dada a Abraham, fue dada también al miembro viril y Dios sabe por qué lo mandó a circuncidar. Claro, entonces hay algo importante, pero como son cosas delicadas del cuerpo y que ahorita no tienen mayor importancia, porque si era por agua, ahorita hay agua en todas partes. Entonces, ¿qué hacemos? No era por agua, es por doctrina.
Bueno, mi buen ser, Dios me lo bendiga, me le dé sabiduría, abundancia, prosperidad y buena salud. Bien, paz y vida, paz y luz, paz inverencial para todos. Nos vemos en el caldero mágico. Bien, venerable maestro, gratísimas a vuestra merced por hoy, compartido con nos o nos ofrendado de esa hermosa doctrina de Salicer Tassel que vuestra merced, siendo un gran ser tan sabio, ha entregado en hoy. Infinitas gratísimas. Y bien, venerable maestro, que sean las bendiciones de nuestro hacedor para con su merced, que siempre le llene de esa sabiduría que vuestra merced siempre tiene. Por acá la venerable maestra Bidwer quiere pues decirle unas palabritas, ahí se la paso. Gratísimas, venerable maestro. Está entonces cordialmente invitado para el Caldero Mágico este próximo domingo, para que vuestra merced siga ofrendándonos de este alicierto sagrado del pan caldeal que eleva la conciencia y la inspiración para seguir mejor, meditar mejor sobre el Kamikdu que debemos tomar al abrigo de Dios. Bueno, gratitud a todos y para su beneficio, lo que pudieron aprovechar. Paz y vida, paz y luz, paz inverencial y nos vemos el domingo.